Tú llevas dentro de tu cuerpo la marca de un pueblo que nadie jamás encontró. No existe esqueleto, no existe rostro, no existe pintura rupestre, no existe tumba. Y aún así, esa especie existió. Ahora piénsalo con calma. ¿Cómo es posible que una especie entera forme parte de la historia de la humanidad sin haber sido vista jamás? Lo que estás a punto de escuchar no fue descubierto en excavaciones. Fue descubierto dentro de personas vivas. Durante décadas, la única forma de reconstruir el pasado humano era excavar. Hasta que, en los últimos años, los científicos comenzaron a buscar respuestas en un lugar mucho más improbable. Secuencias de letras invisibles, escondidas dentro del ADN. Al comparar genomas de poblaciones actuales con genomas antiguos, algo extraño empezó a aparecer. Fragmentos genéticos surgían repetidamente, pero no coincidían con ningún grupo humano conocido. No coincidían con ningún fósil catalogado. No coincidían con ningún linaje mapeado. Era como encontrar una firma al final de un documento, sin saber quién firmó. Y mientras más bases de datos genéticas se comparaban, más claro quedaba, existía un patrón. El problema es que ese ADN no coincide con ningún humano ya catalogado. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Quién exactamente dejó esa marca? ¿Y por qué sobrevivió si el pueblo que la creó desapareció? La primera pista concreta de este misterio apareció lejos de los grandes museos. En una cueva aislada de las montañas de Siberia, conocida como la cueva de Denisova, los investigadores encontraron algo que, a simple vista, parecía irrelevante. Un pequeño fragmento de un hueso de dedo y algunos dientes. Nada de cráneos completos, nada de esqueletos. Pero en 2010, al analizar el material genético extraído de ese diminuto hueso, los científicos se dieron cuenta de que no se trataba de ningún humano conocido hasta entonces. Era un nuevo grupo. Hoy se los conoce como denisovanos. Poco a poco, quedó claro que vivieron en la misma época que otros humanos arcaicos, y también que nuestros propios ancestros directos. Estos grupos compartieron regiones de Asia durante miles de años. Y existe otra pista todavía más impresionante. Poblaciones actuales de Oceanía, como los pueblos de Papúa Nueva Guinea, además de grupos del sudeste asiático, todavía hoy portan fragmentos claros de ADN denisovano. Es decir, ese pueblo casi invisible no desapareció por completo. Se quedó, atrapado dentro de otras personas. Y aquí aparece un detalle que cambia completamente nuestra visión del pasado. Porque fue justamente al descifrar el genoma de esos denisovanos cuando los científicos encontraron algo que no esperaban encontrar. Cuando el ADN denisovano fue finalmente secuenciado con mayor profundidad, surgió un patrón extraño. Partes de su genoma parecían demasiado antiguas incluso para los propios denisovanos. Los genetistas llaman a este proceso introgresión genética. Es cuando genes de poblaciones diferentes entran en un mismo linaje a través de encuentros entre grupos. Pero en este caso, había algo fuera de escala. Los datos mostraban que una parte del ADN denisovano provenía de una población humana que se había separado de nuestra línea evolutiva mucho antes. Cientos de miles de años antes de la separación entre otros grupos humanos conocidos. En términos evolutivos, era una distancia enorme. Era como si los denisovanos se hubieran encontrado con un pariente tan distante que ni siquiera formaba parte de la misma rama reciente de la familia humana. Y fue en ese momento cuando surgió una frase que todavía hoy resuena entre los investigadores. Los denisovanos no eran solo otra especie, ya eran híbridos. Híbridos de un pueblo que nadie jamás encontró. Un pueblo que no dejó herramientas claramente identificables. No dejó esqueletos. No dejó ninguna cueva conocida. La única prueba de su existencia está escondida dentro de otro ser humano. Y eso plantea una cuestión incómoda. Si lograron mezclarse con un grupo tan distante, entonces tal vez los límites entre especies humanas en el pasado eran mucho más flexibles de lo que imaginábamos. Y tal vez todavía existan otras firmas invisibles esperando ser detectadas.
Durante mucho tiempo, se creyó que los encuentros entre distintos grupos humanos eran raros, casi accidentes de la historia. Pero esa idea se derrumbó en 2018. En la propia cueva de Denisova, un fragmento de hueso reveló algo sin precedentes. Una adolescente que vivió hace unos 90.000 años. Su apodo científico es simple: Deni. Al secuenciar su ADN, los investigadores descubrieron algo directo e imposible de ignorar. Su madre pertenecía a un grupo humano diferente al de su padre. Era hija de una mujer neandertal y de un hombre denisovano. Un híbrido de primera generación, no distante, no diluido a lo largo de miles de años. Hija directa. Ese único hueso cambió por completo el árbol evolutivo humano que existía hasta entonces, porque demuestra sin margen para la interpretación que los encuentros entre especies humanas diferentes no eran una excepción. Ocurrían. Y si un solo fragmento logró revelar una historia tan improbable, ¿cuántas otras historias parecidas nunca fueron encontradas? ¿Cuántos encuentros ocurrieron en regiones donde el clima destruyó los huesos? ¿Cuántas poblaciones enteras se mezclaron y desaparecieron antes incluso de ser reconocidas? Tal vez la mayor parte de nuestra historia no esté enterrada en el suelo. Tal vez haya sido heredada. Para explicar este tipo de hallazgos, hoy los genetistas usan un término perturbador: población fantasma. Es el nombre que se le da a un grupo humano que solo puede detectarse a través de patrones genéticos, pero que nunca fue identificado mediante fósiles. Ningún esqueleto, ninguna herramienta confirmada, ninguna cultura reconocida. Solo una firma invisible en el ADN. Una especie humana que existió de verdad, que se encontró con otros grupos, que dejó descendientes y después desapareció. Cuando piensas en la evolución, es fácil imaginar líneas claras, separadas y organizadas. Pero la realidad parece mucho más caótica, mucho más íntima, mucho más mezclada. Así que la próxima vez que te mires a ti mismo, recuerda que una parte de tu propia historia puede haber venido de un pueblo que nunca tuvo rostro, nombre, ni lugar en los libros. Un pueblo que solo sigue existiendo de una sola forma: dentro de ti.